a Francia y nuestra parada ha sido en el Verdón, en el Parque Natural, para poder llegar a ese momento tan ansiado de estrenar nuestro kayak. Y nuestra estancia aquí será muy cortita porque queremos cruzar a Italia lo antes posible, porque el invierno llega y queremos estar en las Dolomitas. Toda esta zona ya nos la conocemos bastante. Entonces sí que estamos haciendo pequeñas paraditas como en el lago del Verdón, y otra paradita está siendo aquí, que esto ya son los Altos Alpes, para ver estas señoritas con sombrero. Quizá algunos le vean otro tipo de forma más fálica, pero es una formación geológica bastante curiosa, en la cual podemos ver por los restos de los sedimentos de un glaciar que se han ido erosionando por todo el drenaje de ese glaciar, que hoy pues lo hemos convertido en lago. Entonces estos días pues estamos dando sobre todo muchos paseos, descubriendo sitios así curiosos como este y estrenando nuestro kayak, y poco a poco nos vamos acercando a Italia por Briançon, donde esperamos comernos unas grandes pizzas antes de llegar a las Dolomitas. Trying to get your redemption, but now that I'm gone, you want me back. Yeah, I gave you everything, gave you a diamond ring to watch it fall from your head. I don't wanna love again, 'cause I'll be living with regret. I don't wanna love again, 'cause I'll be living with regret. And I don't wanna love again, 'cause I'll be living with regret. Estamos aquí en los Alpes de la Alta Provenza, ya cerca de Briançon, y hoy hemos pasado la noche aquí fresquita, ya calefacción y esas cosas, ya se ve dónde estamos. Y bueno, pues estos primeros días están siendo un poco de coger la rutina, todavía creo que nos falta mucho. Yo no he acabado todavía de procesar que esto no va a durar un mes ni unos días, aún tengo que irlo viendo, pero bueno. Es una sensación algo extraña porque es como un folio en blanco, totalmente en blanco, que tienes que empezar a escribir y a estructurar en tu mente para coger una rutina al menos. A mí me gusta mucho las rutinas, bueno, soy muy de rutinas y siempre me intento llevar un poco la vida un poco cuadriculada. Espero que ahora sea algo diferente, pero tengo que tener alguna cosita para ir asociando a cada día, no sé. Y habrá que ir viendo cómo todo esto lo incorporamos en el viaje, cómo va surgiendo. Supongo que también un poco irá fluyendo según nos movamos. Ahora estos días están siendo algo diferentes porque hacemos bastantes kilómetros, que esto no será lo más habitual. Nuestra idea hoy es llegar a Italia ya y comernos una pizza como se lo merece el país. Yo creo que hay que hacer una buena entrada porque por lo menos es lo que nosotros esperamos desde hace tiempo ya. Soñamos con Italia, pizza, pasta, comida mediterránea a tope, y aprovecharemos todo lo que podamos. Pues sí, lo cierto es que las rutinas yo creo que es lo que tenemos que perfeccionar, porque somos muy diferentes, y cuando uno está en casa y vas a trabajar y cada uno va a lo suyo, pues es diferente, ¿no? Cada uno va a lo suyo, pero ahora somos un pack que se tiene que acostumbrar a un otro estilo de viaje, o sea, de manera individual cada uno se tiene que acostumbrar a este nuevo estilo de viaje,
y de alguna manera tenemos que hacer encajar las preferencias de cada uno. Entonces, bueno, yo creo que esos serán los primeros pasos de los primeros días, que yo creo que llegará un momento en el que el propio camino, como siempre decimos, el propio viaje nos hará fluir y ya está. Y nada, y a nivel personal, este viaje está siendo, no sé, así como Fabi dice, que tiene como un folio en blanco, ¿no? Y sí que se nota más que, bueno, que se ha lanzado a lo desconocido. Yo sí que noto que mi cerebro me está como autoengañando de que, no sé, ¿no? Lo intento relacionar pues con unas vacaciones, o es como que todavía no soy consciente de que el viaje va a ser más largo de lo que parece, ¿no? Y incluso en las despedidas ya me pasaba que no era muy consciente de que me estaba despidiendo para mucho tiempo, porque siempre decimos que parece súper bonito, ¿no? Que te vas a viajar, no es todo perfecto, pero bueno, sí que hay una parte de desapego y de cosas que tienes que dejar de lado, ¿no? Por un tiempo para poder hacer esto y vivir esto, que es maravilloso, esperamos que sea maravilloso, pero que conlleva dejar otras cosas para vivir cosas mejores, ¿no? Se supone. Ya os iremos contando cómo nos vamos sintiendo poco a poco, porque creo que todos estos sentimientos y emociones irán cambiando a lo largo del viaje. Ahora todavía estamos como encajándonos y encajando un poco, que ya no es solo un fin de semana, ya no es un puente largo, ya no es solo un mes y supongo que poco a poco le iremos adaptando a nuestra rutina. You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity. Y después de estas maravillosas imágenes de naturaleza, paz y tranquilidad, hemos llegado a la civilización, o la no civilización para nosotros. Estamos en el lago de Garda, ya es la primera parada de nuestro gran viaje. Hoy hemos dormido aquí, en un castillo. La verdad que hemos estado bastante tranquilitos, y siendo miércoles hoy, se está bastante bien, hace solecito, el castillo es precioso, tiene un pueblecito muy pintoresco, y de aquí nos iremos a las Dolomitas, pero eso ya lo veréis en el próximo capítulo. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side, put it up in your mind? Suscríbete si no lo has hecho ya, darnos un like si te ha gustado este vídeo, y sobre todo activa la campanita, porque vamos subiendo vídeos de manera aleatoria, sin día concreto, y si no te avisa YouTube no te vas a enterar. Así que muchas gracias por seguirnos y un beso.